Emprendimiento de Guerrilla, el vídeo podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? Estamos ya en sábado. Hoy tenemos que hablar de ese Emprendimiento Kids, ese proyecto que estamos poniendo en marcha, en mi caso, con un niño de 9 años, un proyecto para transmitir esa cultura del emprendimiento, pero del que tú puedes sacar incluso un modelo de negocio, un negocio para ti mismo, para ponerlo en marcha. Y sí, piensa en este proyecto como una manera de transmitir esa cultura del emprendimiento a los más peques de la casa, a tu hijo, a un sobrino, a algún peque que pase por allí. Pero también lo puedes ver como una manera de aprender con un caso real de emprendimiento, cómo puedes poner en marcha, en este caso, un negocio digital de generación de contenidos. Un negocio que vamos a monetizar con 3 líneas claras. La primera, publicidad. Pero también utilizaremos la afiliación, que es esa técnica por la que, en este caso un tercero, nos va a comisionar por cada venta que consigamos enviarle a su plataforma online, en este caso Amazon. Y por último, pero no menos importante, intentaremos monetizar con producto propio. Ya te contaré qué vamos a hacer. Y ahora recordarte que estamos ahí en ese proceso de ir generando contenido, de ir consiguiendo posicionamiento para que cuando lleguen las visitas, pues podamos realmente monetizar. Ahora estamos en momento de muchísimo trabajo. Mucho trabajo y pocos resultados. Algo habitual en el emprendimiento, sobre todo al principio. Pero si sigues este podcast lo irás viendo cómo va creciendo el proyecto y cómo finalmente conseguimos que sea un proyecto rentable. Y sin más, vamos con lo que vamos a aprender hoy, una lección que Nicolás ya la tiene más o menos asumida, y es cómo vamos a crear esos contenidos de valor para atraer visitantes. Fíjate que está claro el objetivo, lo que necesitamos es conseguir gente que llegue hasta nuestra página web, porque si no llegan hasta nuestra página web, en este caso, porque ahora estamos centrados en la página web, ya sabes que después haremos también comunidad en redes sociales, pero ahora en principio es página web, pues fundamental para que alguien pueda pinchar en un anuncio, para que alguien pueda pinchar en un producto y comprarlo en Amazon, o para que alguien pueda directamente comprar un producto que le estamos ofreciendo, es que lleguen a nuestra página web. Hay que empezar de cero. Yo esto lo cuento siempre que me hablan de crear un negocio online. Cuando tú montas una página web, estás construyendo una tienda o un centro de servicios, lo estás construyendo en un solar en mitad de la nada. En mitad de la nada completamente. No hay ni siquiera carreteras ni caminos para llegar hasta el negocio. Claro, la gente que espera poner una página web y empezar a vender, pues tiene un problema. ¿Por qué? Porque no hay ni siquiera las carreteras para poder llegar hasta nuestra web. Y ese es el primer trabajo que tenemos que hacer, ir acondicionando esas carreteras para que puedan llegar, pues simplemente clientes que pasan por una autopista que está a 1 kilómetro, pues que le construyamos ese desvío para que desde la autopista, con un cartel que pongamos allí en la autopista, pues puedan tomar el desvío y llegar hasta nuestra tienda.
Eso lleva un tiempo, lleva un trabajo. Hay que buscar no solo ese desvío, muchos otros desvíos, para que al final muchos clientes y de diferentes carreteras puedan llegar hasta nuestra tienda recién construida, que es una tienda preciosa, es una tienda que hemos diseñado maravillosamente bien, que hemos cuidado hasta el último detalle, pero si no construimos esas carreteras para que puedan llegar los clientes, pues no vamos a conseguir absolutamente nada. Bueno, pues eso sería el SEO en la página web. Tenemos que empezar a trabajar esas palabras clave. Tenemos que empezar a decirle a las autopistas, a esos buscadores, por qué tienen que venir los clientes hasta nuestra tienda. Después también tenemos que conseguir que cuando vengan, pues efectivamente hayan cumplido sus expectativas, porque eso hará que la autopista cada vez nos mande más clientes. Y luego ya, una vez dentro de nuestra tienda, pues tendremos, y esa es otra parte, que conseguir que el cliente compre, que el cliente se gaste su dinero, que el cliente pinche la publicidad, bueno, lo que sea. Es verdad que desde el primer día podemos tener facturación en un negocio online, pero entonces no lo haremos con esas carreteras y esos clientes que van llegando, sino lo haremos con lo que yo llamo el autobús de japoneses. Nos iremos al aeropuerto, contrataremos, al principio ni siquiera será un autobús, tiene que ser un todoterreno porque no tenemos caminos, te lo recuerdo. Y bueno, pues traeremos ese todoterreno lleno de japoneses, los dejaremos allí en nuestra tienda y bueno, pues hay muchas probabilidades de que terminen comprando porque han decidido que se venían a nuestra tienda, ¿no? Eso puede estar bien porque nos sirve para ver si estamos ofreciendo el servicio correcto, qué problemas tiene, cómo los solucionamos, pero a la vez tenemos que estar construyendo esos caminos. ¿Cuál es la mejor manera de construir esas carreteras? Pues con el contenido. ¿Por qué? Porque es lo que más le gusta a las autopistas, lo que más le gusta a los buscadores. Y es que hagas un buen contenido que satisfaga las necesidades de los clientes de la autopista, de los clientes del buscador. Que les dé contenido de calidad que resuelva esas preguntas que tienen. Bueno, pues para eso creamos un contenido, pero además lo vamos a crear con idea o enfocado a que puedan llegar clientes, que puedan llegar visitantes hasta nuestra página web. Bueno, pues una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer, y ya entramos un poco con la estrategia para crear ese contenido de valor, pues lo primero que tenemos que hacer es elegir muy bien la temática. Y es que si especializamos nuestra página web, nuestra tienda, nuestro centro de servicios, lo especializamos en un tema concreto, vamos a conseguir que la autopista lo tenga más claro siempre y diga, pues es que, claro, este señor en el navegador me está pidiendo un sitio para comprar rosquillas y es que este sitio se dedica a las rosquillas. Bueno, pues hay muchas posibilidades de que si especializamos nuestra tienda, pues sepamos que la autopista, en cuanto vea que alguien quiere una rosquilla, pues lo mande hacia nuestra página web. Importante, tenemos que analizar la audiencia y las necesidades. Tenemos que saber quiénes van a ser esos lectores, cuál es su interés, cuál es la necesidad, y esto nos ayudará también a seleccionar los temas que van a ser atractivos, útiles para atraer a esos clientes. Pues si estamos hablando de rosquillas, que no sé por qué he sacado este ejemplo, pero si estamos hablando de rosquillas, pues podría hacer contenidos, por ejemplo, de las recetas de la rosquilla, los mejores ingredientes, los lugares de origen de las mejores rosquillas del mundo, los campeonatos del mundo de rosquillas, bueno, lo que sea, pero contenido que pueda ser interesante para una audiencia que esté interesada en este tema y que además, pues finalmente pueda llegar a ser un cliente de mi negocio, de mi servicio. Tenemos que estudiar a la competencia, porque claro, si en 100 metros tenemos un montón de salidas de esa autopista hablando de las rosquillas, pues tendremos que hacer las cosas mejor y tendremos más competencia, tardaremos más tiempo en conseguir que la autopista nos elija a nosotros que no a los otros, y al final es una competencia, no hay una fórmula mágica, sino que tenemos que conseguir ser mejores que esa competencia que tenemos. Entonces hay que estudiar la competencia, ver lo que están haciendo, ver cuáles son las tendencias actuales, en qué están trabajando y bueno, pues buscar esas maneras de poder diferenciarnos. Nos tenemos que mantener continuamente al tanto de las tendencias y bueno, pues es que tenemos que estar informados del mundo de las rosquillas. Tenemos que saber qué pasa con las rosquillas, cuáles son las novedades, las tendencias, y esto nos permitirá pues anticiparnos a las necesidades de esa audiencia que tenemos y podremos crear un contenido más actualizado y más en línea de las necesidades que tenemos que satisfacer. Después hay un tema que es la palabra clave. La palabra clave
es esa palabra por la que las personas que van en la autopista, bueno, los que están en el navegador, van a escribir una palabra para buscarnos. Tenemos que hacer un estudio muy importante de cuáles son las palabras que se utilizan para buscar rosquilla, porque igual, bueno, pues hay una parte de la población que lo llama rosca, hay una parte de la población que lo llama donuts, no lo sé, no sé si es lo mismo, pero quiero decir que hay diferentes palabras clave que se pueden utilizar con la intención de encontrar el producto o servicio que nosotros ofrecemos. Es muy importante estudiarlas todas y a partir de ahí pues trabajar para ir incluyendo dentro de nuestra página web esas palabras clave que le darán pistas al buscador de que somos una página web especializada en esas palabras clave, que además cuando nos ha mandado gente han salido satisfechos y bueno, tened en cuenta que lo que quiere el buscador siempre es conseguir un buen resultado para sus clientes, los que buscan. Así que si somos capaces de hacer un buen contenido, hacer un contenido de valor, pues tendremos mucho ganado. Pero también es verdad que tenemos que hacerlo con ojo. Podemos hacer un contenido buenísimo, pero si no estamos informando de esas palabras clave más interesantes al buscador, pues seguramente no consigamos indexar y Google o cualquier buscador no se dé cuenta del buen contenido que tenemos. Así que hay que hacer buen contenido, pero también hay que saber cómo ponérselo fácil a esos motores de búsqueda. Para esto, bueno, pues podemos utilizar diferentes herramientas, pero como me he ido ya de tiempo, pues vamos con nuestro sponsor y ahora continuamos. Hoy vamos a hablar de Anerea, la Asociación de Nuevas Empresas, de Roamers y de Autónomos. Ya verás que te van a ayudar, que te van a acompañar y que, bueno, pues van a hacerte un poquito más fácil esa travesía del desierto que es el emprendimiento, sobre todo al principio. ¿Necesitas asesoramiento para la puesta en marcha de tu negocio o actividad? Hazte socio de Anerea, una cuota anual y accederás a todos los servicios de los socios de Anerea. Asesoramiento ilimitado por la plataforma, guías y cursos exclusivos para socios, descuentos en productos y servicios. Entra en anerea.org/socios y déjate ayudar por los mejores expertos. Bueno, ya sabes, Anerea, te lo recomiendo 100%, anerea.org, para estar asociado, para poder tener contacto con toda esa gente que, como tú, tiene los mismos problemas de los autónomos y los emprendedores y que entre todos pues vais a poder resolver cualquier cosa que se plantee. anerea.org. Y seguimos con nuestra palabra clave. Estábamos hablando de la importancia que tiene saber cuáles son las palabras clave de nuestro sector. En este caso que estábamos poniendo de ejemplo de las rosquillas, pues cómo llaman a las rosquillas, porque igual en una zona de España se llama de una manera, en otra de otra, o bueno, pues las nuevas tendencias, ahora lo que antes se llamaba rosquilla, ahora lo llaman no sé cómo. Bueno, pues todas esas cosas las tenemos que conocer. Bueno, y hay una serie de herramientas, como pueda ser herramientas de investigación de palabra clave. Aquí podemos utilizar la plataforma Google con su Keyword Planner, podemos utilizar otras plataformas como Ahrefs, podemos utilizar Ubersuggest o bueno, otras muchas que hay, una parte gratuita, otra de pago. Sinceramente, con Google Keyword Planner tiene suficiente para empezar, porque lo que nos va a dar es palabras clave relacionadas, nos va a hablar además del volumen de búsqueda, del nivel de competencia, cosas importantes para que vayamos trazando nuestro plan, nuestra estrategia a la hora de trabajar esas palabras clave. Muy importante, tenemos que elegir las palabras clave relevantes y con tráfico. A ver, muchas veces con esto del SEO te vienen clientes y dicen, no, si yo estoy muy bien posicionado SEO, yo escribo ferretería Antonio Álvarez y salgo el primero. Ya. ¿Pero qué tráfico tiene ferretería Antonio Álvarez? Ninguno. Es tu nombre. No se busca por eso. Ahora, si me dices, no, es que cuando escribes tornillos del 5 aparezco el primero. Bueno, pues ahí sí has posicionado para ese producto concreto y bueno, pues de la gente que busque ese tornillo, que tienes que ver cuánta gente lo busca. Si hay 50 búsquedas al mes, pues vas a tener unos resultados discretos. Si hay 150.000 búsquedas al mes, pues la cosa mejorará. Si hay millones de búsquedas al mes, pues imagínate. Así que, bueno, pues hay que tener en cuenta la palabra clave, que sea relevante, y sobre todo ese tráfico aproximado que se genera cada mes,
del que nos vamos a poder aprovechar si conseguimos estar en las primeras posiciones de Google. Y luego tenemos las palabras de cola larga, que esto es una estrategia que se utiliza mucho en SEO, y es que imaginaos que yo quiero posicionar la palabra tornillo. Bueno, pues seguro que en tornillo hay muchísima competencia y hay pues grandes empresas que llevan mucho tiempo compitiendo por esa palabra. Entonces podemos ir a trabajar primero otras palabras que son más long tail, son más largas, con lo que hay menos búsquedas y menos competencia, pero como estrategia de posicionamiento nos sirve para ir informando al buscador de que estamos en esa temática y poco a poco, según ganemos fuerza, según ganemos enlaces externos, según ganemos antigüedad, pues iremos colocándonos en esa primera palabra clave más importante. Así tendremos estas palabras de cola larga, estas long tail, keywords long tail, que nos van a permitir desde el primer momento conseguir buenas posiciones, aunque sean palabras con menos tráfico, pero que poco a poco le van a dar fuerza a la palabra clave principal que estamos buscando. Otra cosa muy importante es la estructura que tengamos en esa página web o en ese post que estamos haciendo para posicionar un contenido, para posicionar una palabra clave. Aquí estaríamos hablando de ese SEO on page, de esa optimización de nuestro sitio para que sea fácil para el buscador encontrarnos, entender de qué va la temática, cuáles son las palabras clave, de qué está hablando nuestro artículo, para qué tipo de clientes puede servir nuestro artículo. Y bueno, pues ahí es importante que hagamos una buena estructura de los títulos. Los títulos son muy importantes para ese entendimiento del contenido por parte de Google. Bueno, pues dentro de los títulos hay una serie de etiquetas, pero bueno, que ahora en los CMS actuales pues simplemente es elegir que se trate como título 1, como título 2, título 3. En programación son H1, H2, H3, pero lo que tenemos es que primero, y lo que se recomienda es que el título del artículo sea el H1 y después que las secciones de ese artículo sean H2, los títulos dentro de las secciones sean H3. Bueno, pues vas haciendo una estructura que tenga sentido en la que vas a ir indicándole al buscador cuáles son esos títulos que tienes dentro de tu contenido. Muy importante no escribir contenidos todos seguidos, largos, que no podemos separarlos, no podemos dividirlos. Hay que intentar buscar esa estructuración lógica y bueno, pues organizar esos títulos también de forma lógica. No tiene sentido que un título que está dentro de una sección pues tenga una categoría superior en el que está incluido. Entonces tenemos que trabajar con título 1, título 2, título 3 y bueno, pues utilizar los subtítulos reflejando las secciones, pues ir haciendo una estructura lógica del contenido que estamos haciendo. Después, muy importante también, incluir en cierta proporción, tampoco podemos sobreoptimizar, la palabra clave en los títulos, porque eso pues nos va a ayudar a que el buscador entienda exactamente de qué estamos hablando y en qué estamos centrando ese artículo en particular, en esa palabra clave. Así que meted dentro de los títulos la palabra clave por la que os interesa indexar. Eso os va a ayudar. Después yo os recomiendo que nuestros artículos consistan, sobre todo los artículos y los posts que vamos a hacer para posicionar palabras clave, que consistan en preguntas y respuestas, en responder preguntas que se hace habitualmente la persona que está buscando. Y tú dirás, ¿y cómo sé yo las preguntas que se hace la persona que está buscando? Bueno, pues no te preocupes, porque Google te las dice. Tú fíjate que cuando pones una palabra o buscas algo en el buscador, verás que te salen como una serie de preguntitas SEO, que le llamo yo, en las que te dice, pues por ejemplo, buscas, vamos a poner un ejemplo del proyecto de Fútbol Pro, por ejemplo, buscas Pichichi, y entonces ves, Pichichi es una palabra complicada, es corta, hemos buscado lo que sería una long tail, que es un pichichi, ahí posicionamos ya mucho mejor, y luego verás que hay una serie de preguntas SEO que se hace, que es un pichichi, cuál es la historia del pichichi, quién era Pichichi, pues una serie de preguntas que se hace la gente relacionadas con el tema. Pues intentemos en el contenido responder a esas preguntas, porque eso hará que Google entienda que estamos cubriendo toda esa intención de búsqueda de alguien que simplemente escribe pichichi o que escribe qué es un pichichi.
Así que investiga esas preguntas más comunes. Hay, aparte de los resultados de Google que te va a aparecer directamente, pues tienes la herramienta de Google Trends, Answer the Public, que es otro sitio donde puedes ver las preguntas relacionadas con esa palabra clave. Tienes que abordar las preguntas en el contenido. Yo simplemente, ese H2, ese título 2, suele ser la pregunta que se suele hacer la persona que busca ese contenido, y dentro del H2 pues tenemos esas respuestas. Tenemos que incluir, como te decía, esas preguntas en los subtítulos. Eso hace que funcione mucho mejor el SEO. Y bueno, pues que al final nuestro contenido esté estructurado, no tengamos miles de palabras sin un título, sino que esté todo perfectamente segmentado para que además la lectura sea más fácil. Si a mí me interesa una pregunta concreta, pueda ir directamente a esa pregunta y resolver lo que estoy buscando. Bueno, pues lo que te gustaría a ti cuando buscas un contenido y lo que te gustaría conseguir a la hora de bueno, pues obtener esa información. Nos hemos quedado sin tiempo. Me queda hablar sobre cómo tenemos que escribir, cómo tienen que ser esas frases, cómo tiene que ser ese contenido. Lo trataremos en el próximo podcast. También me ha quedado pendiente hablar de cómo tenemos que hacer esos títulos para que llamen la atención. Bueno, pues unas cuantas cosillas que, si os parece, en el próximo podcast las desarrollaremos. Para terminar, esta sería la parte 1 de cómo generar ese contenido, y haremos la parte 2 la semana que viene para terminar de saber cómo hacer contenido para, ya os lo decía en el título, para captar esos visitantes que después se conviertan en clientes. Y te voy a decir lo que te digo todos los días. Algo importante. Y es que mañana nos vemos. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.